Nosotros tenemos un contrato social cuando aprendemos, y es que lo que nosotros estudiamos tiende a determinar nuestro empleo. Esta semana hubo muchísima actividad en redes sociales respecto a esta foto. Esta foto es un profesor en Ghana. Para los que no lo sepan, Ghana es un país en la parte media de África, hacia el lado oeste, que está rodeado de, entre comillas, pobreza. Curiosamente, Ghana no es un país que sea particularmente conocido por una mala educación o por poco desarrollo. Ghana es uno de los países de África que está en mayor trayectoria de crecimiento potencial hacia futuro. De hecho, Ghana tiene un mejor sistema educativo que Nigeria o Pakistán. Y a pesar de que hace unos 10 años solamente un 15% de las niñas en Ghana realmente se educaban y terminaban educación básica primaria, hoy es mucho más cerca al 96%. Así que está mejorando mucho. Lo que sí es verdad es que siguen siendo un país pobre. Y este profesor, que además tiene una camisa fantástica, los cactus solamente existen en América, en particular en el sur de Estados Unidos y en el norte de México. Pero observen cómo, a pesar de eso, estando en Ghana, tiene una camisa de cactus que está increíble y me encantaría saber dónde la compró. Este hombre está dibujando en un tablero de tiza una interfaz de Word. Este profesor es un profesor que no estudió necesariamente ciencias de la computación. Es un profesor genérico que fue a la universidad. Solamente hay aproximadamente 200,000 graduados universitarios dentro de Ghana, para enseñarle a estos niños y niñas de tecnología a pesar de no tener computación, a pesar de no tener máquinas. Este profesor ya lo ayudaron. Esto es uno de esos casos donde la gente dice, alguien debería regalarle un computador, y todo el mundo se monta en el tren. Sí, no, le vamos a poner un laboratorio y tal. En este momento hay una villa perdida en la mitad de Ghana que tiene un laboratorio del futuro con láseres y hologramas y Surface y hasta... Cuando la realidad es que el problema no es ese. Son aproximadamente 56,000 la cantidad de profesores que hay en Ghana. Son aproximadamente... No, estoy equivocado. Hay 260,000 profesores en Ghana y hay 56,000 escuelas. Es decir, alrededor de unos 5 profesores por escuela en Ghana. Aquí solamente ayudaron a uno de los 56,000. A uno de las 56,000 escuelas. Porque para nosotros es más fácil arreglar el problema pequeño que el problema grande. Para nosotros es más fácil pensar en el momento individual que pensar en el gran esquema de las cosas. Y hoy les quiero hablar de eso respecto a cómo nosotros abordamos nuestra educación profesional. Porque ese contrato social de voy a la universidad y tengo el mismo empleo toda la vida es parte de esa mentalidad de abordo lo mismo de siempre y no hago cosas nuevas. Paula, del equipo de Platzi, hizo este estudio que me pareció espectacular. Es un estudio de cuáles son las profesiones de las personas que trabajan en Platzi. En Platzi en este momento trabajan más o menos alrededor de 50 personas. Eso es verdad. Platzi no solamente Cristian y yo, y ocasionalmente Fabián detrás de cámaras y Nicole. Y no. Platzi es un equipo grande de personas que les traen a ustedes la mejor educación online que existe a nivel de plataformas de internet. Educación online efectiva. Y observen esto. El 19% de las personas que trabajan en Platzi son comunicadores sociales. El otro 19% son ingenieros, en particular ingenieros de sistemas. Un 10% son diseñadores, un 10% estudiaron carreras relacionadas con ciencias sociales, otro 10% estudiaron carreras de finanzas, economía o administración, un 10% estudiaron producción audiovisual y un 22%, es decir, la mayoría de las personas que trabajan en Platzi, no fueron a la universidad o no terminaron su carrera y básicamente se dedicaron al 100% a estudiar online. De hecho, cuando les preguntamos, ¿estudiaste en Platzi antes de trabajar en Platzi? Descubrimos que el 70% de los empleados que trabajan en Platzi estudiaron en Platzi antes de entrar a trabajar con nosotros, mientras que los que solamente fueron a la universidad y no estudiaron online son apenas el 30% de las personas que trabajan en Platzi. Eso es muy interesante porque nos muestra un cambio respecto a la forma en la que las personas trabajan. Porque este gráfico nos está mostrando efectivamente cuál es el sistema de comunicación, el sistema de educación que tienen nuestras personas que trabajan en el equipo. Pero no porque tú estudies comunicación social significa que haces periodismo en Platzi. No porque tú estudies ciencias sociales significa que ejecutas eso en Platzi. Y eso es muy interesante. Aquí les quiero hablar del contrato social que nos trae la universidad.
La universidad nos dice esto, nos dice, ustedes van a estudiar 12 años de educación básica, primaria y secundaria. Luego van a ir a la universidad de 5 a 7 años, dependiendo si hacen posgrados, másters, etc. Luego van a trabajar por 40 años y con suerte, si no te atropellas, si no te resbalas en el baño con el jabón, si no te da una enfermedad rara, si todo sale bien, con suerte, puedes tener 20 años de retiro. Y este ha sido el contrato social toda la vida. Esto es tu vida, consciente. La vida antes de la educación básica uno no es consciente, uno no se acuerda de estar jugando, etcétera, excepto que uno tenga un momento traumático. Pero más allá de eso, uno no se acuerda de lo que pasó antes de la educación básica. Así que esta es realmente nuestra vida. Esto es un indicador de cómo nosotros vemos nuestras vidas respecto a nuestra educación y nuestro trabajo. Entonces, el contrato estándar era este. Si tú ibas a la universidad a estudiar leyes, tú te volvías una abogada. Si tú ibas a estudiar medicina, tú eras una doctora, una médica. Si tú ibas a estudiar ingeniería, tú eras una ingeniera de petróleos, una ingeniera de sistemas, una ingeniera civil, una ingeniera industrial. Y si tú estudias filosofía, tú eras profesor. Ese era el contrato social toda la vida, toda la vida. Pero el contrato social empezó a romperse en los bordecitos a medida que la innovación de nuestro planeta y de nuestro conocimiento humano fue cambiando. Hay algo muy interesante que pasa en Platzi. Y es que nosotros diseñamos nuestras carreras específicamente para ir más allá. La educación y el conocimiento humano no son una cosa estática, siempre están cambiando. Hay un gráfico muy famoso que habla de cómo la educación profesional tiene este problema en el que la innovación de nuestra humanidad está corriendo mucho, mucho más rápido de la adaptabilidad que cada uno de nosotros tiene respecto a esa innovación. Hace 40 años era completamente posible que una persona pudiera crear una computadora desde cero, una sola persona. Hoy es extremadamente difícil de creer que una sola persona pueda armar un smartphone desde cero, porque la cantidad de conocimientos necesarios son abrumadores. Miren las criptomonedas. Para poder hacer cryptocurrencies y criptocositas, ustedes tienen que saber de matemáticas, de criptografía, de redes, de ingeniería, de programación, de compiladores, de protocolos de datos. Es muy complejo. Pero no necesitamos que ir a algo tan complejo. Hablemos de comunicación social. ¿Por qué la gente estudia comunicación social? Porque querían ser periodistas, porque crecieron con las aventuras de Clark y Louisa Lane y querían ser Louisa Lane. Porque crecieron viendo la televisión y las noticias de las 7 y querían salir ahí. Porque crecieron leyendo el periódico. Pero resulta que a medida que fue avanzando el tiempo hay una divergencia. Entonces no, también se necesita comunicación social dentro de las empresas porque la comunicación institucional es importante. Ok. Pero espere, también se necesita comunicación social de las empresas para afuera, porque press releases y tal, prensa, ok. Pero esperen, ahora hay redes sociales y ahora hay marketing. Y de repente las líneas entre el marketing, la publicidad y la comunicación social empezaron a volverse más mezcladas. Al día de hoy nosotros tenemos personas que estudian comunicación social en Platzi que lo que hacen es ser course managers de productos técnicos, de cursos técnicos. Porque la comunicación social se volvió mucho más grande y porque tu carrera no determina tu empleo. Hay otro ejemplo un poco más duro que nos afecta a nosotros latinoamericanos porque muchos de nuestros países viven del petróleo y es la ingeniería de petróleos. Yo recuerdo que cuando yo iba en el colegio, en los 90s, sí, en los 90s fui al colegio, no me calculen la edad. En esa época, todo el mundo quería ser ingeniero de petróleos. Esa era la carrera. No, yo voy a estudiar ingeniería de petróleos y voy a andar en jet privado. Y no, porque es que lo que pasa... ¿Y qué fue lo que pasó? Sí, lo que pasó es que más o menos por el 2014 hubo un crash brutal del petróleo y de repente todo el mundo empezó a ser despedido. Y ahora, ingeniería de petróleos se está volviendo una de las carreras con menor salida. Porque hay demasiada oferta y muy poca demanda. ¿Qué hacen esas personas? El pensamiento común sería ser como, bueno, pues ya no tengo nada que hacer, entonces pues me morí. La realidad es que las personas no hacen eso. Las personas se adaptan, aprenden cosas nuevas, cambian sus carreras de una manera radical. Pero entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que de pronto la universidad no es lo que determina tu empleo, y ese es el punto del que les quiero hablar. Nosotros tenemos estas frases. Siempre que nosotros hablamos de la diferencia entre la universidad y el nuevo mundo, es inevitable que la gente salga con una pasión desesperada por defender su universidad. Yo defiendo mis universidades. Yo estudié en la Piloto, yo estudié en la Nacional, yo estudié en Harvard y
las defiendo en muchas ocasiones. Tengo orgullo de haber ido a ellas. Pero también soy muy consciente de cómo funcionan. Hay muchas de estas excusas de la universidad que realmente son mentira. Una de esas es que uno va a la universidad es para aprender a aprender. La universidad te enseña a aprender, te da las bases académicas. Ok. Pero luego hay otras personas que dicen esto justo cuando se gradúan. Yo en la universidad yo no aprendí nada. Yo ya no aprendí nada. Sobre todo la carrera de publicidad y marketing. Este programa es traído a ustedes por LaCroix. LaCroix de coco, la bebida del hacker. Yo todo lo que aprendí lo aprendí en mi primer empleo. Yo eso no aprendí nada en la universidad. Pero la universidad te enseña a aprender. No, es que yo fui a la universidad para aprender a aprender y luego fue cuando el primer empleo, como la universidad me enseñó a aprender. No tiene sentido. Y luego dicen, ay no, pues que claro, Platzi es un complemento a la universidad. Y la verdad es que lo es. Los mejores estudiantes de Platzi tienen algo de educación universitaria o graduación universitaria también. Eso nosotros lo hemos visto claramente. Y entonces viene la segunda excusa. La universidad no tiene por qué enseñar cosas técnicas. Esas cosas técnicas no hay que... No. La universidad es para enseñar las bases. Las bases. Y luego usted verá si aprende las cosas técnicas. Es que son las mismas personas que a los 40 años... No, yo la verdad es que todavía estoy pagando deudas de la universidad. Sí, no, yo todavía tengo como... Y eso es el problema que yo veo. Uno va un segmento muy fuerte de nuestra vida entera a la universidad. Uno sale con una deuda absolutamente grande, absurda. Excepto que no hayan salido con deudas, entonces, fuck yeah. Uno sale con una deuda gigante. Y luego no sirvió para un carajo. Y luego cambió por completo el mundo. Y luego resulta que es completamente posible que uno vaya a la universidad y uno haga otra cosa. Ustedes veían hoy al inicio de Platzi Live la historia de una vaca verde, Carlos Jiménez. Carlos Jiménez estudió artes plásticas. Su sueño de niño, como todos nuestros sueños de niño locos cuando no sabemos cómo realmente funciona el mundo, era ser animador. Y ahora él es Product Manager de Platzi. Él creó el logo de Platzi y es uno de los que se encarga de dirigir la imagen visual interactiva de nuestro producto. Piensen en Aleida Solís, es profesora de Platzi en Search Engine Optimization. Es una de las expertas de marketing más reconocidas en el mundo entero. Ella estudió ingeniería de sistemas. Entonces, uno diría que un ingeniero de sistemas se vuelve ingeniero, pero ella se volvió de marketing. Uno diría que una persona de artes plásticas se vuelve... Lo importante es que esta persona se volvió Product Manager. Y no es el único caso. Yo les hablaba de Ghana esta tarde. ¿Se acuerdan que Ghana es este lugar donde está el profesor? Pues resulta que él es un amigo nuestro muy fuerte. Él se llama Edwin. Edwin tiene una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es llevarle agua limpia a las poblaciones más lejanas de Ghana. Se llama Give Me Tap. Nosotros en Platzi tenemos... Por aquí está la lata de Give Me Tap. Nosotros tenemos latas de... No la tengo. Justo no está acá, Fabián. Bueno, esto demuestra que Platzi Live es grabado en vivo. Nosotros apoyamos a Give Me Tap. Nosotros tenemos estas latitas de Give Me Tap, termos, para darle agua limpia a Ghana. Es algo muy importante para nosotros. Él es un PhD en matemáticas. Eso fue lo que fue a hacer en la universidad. Él estudió matemáticas y luego se graduó con un PhD, con un doctorado en matemáticas. ¿Ustedes saben lo difícil que es sacar un doctorado en matemáticas? Y ahora está dándole agua limpia a la gente en Ghana. Esta es también la historia de muchos de nuestras amigas cercanas fundadoras de empresas. Ella es Anisa. Anisa estudió filosofía y psicología. Y en vez de volverse profesora, creó un software que le ayuda a organizaciones sin ánimo de lucro a levantar más dinero. Es la CEO de GiveEffect. Y en la esquina está Eva Masud. Ella estudió finanzas y marketing. Y ahora se dedica a conseguir a través de inteligencia artificial profesionales para proyectos de tecnología con empresas de Estados Unidos a través de Tara, haciendo inteligencia artificial. Y ustedes ya conocen a Diana Reyes, @Tifis. Lo que no saben probablemente es que ella originalmente estudió filología. Y estoy seguro que me va a golpear una vez terminemos este programa por hacer eso público, y ahora es una persona extremadamente reconocida y experta en inbound marketing. Y no es el único caso, tenemos muchos otros casos. Tenemos el caso de Diego Sáez, que estudió electrónica y mecánica, y eso tiene sentido, ¿no? Él se inventó Bluesmart, la maleta inteligente, pero resulta que su primera empresa fue We Hostels, una empresa dedicada a conseguirle hostal a gente que no tiene la plata para pagar un hotel en la época anterior a Airbnb, que luego lo vendió
Eso fue We Hostels, a pesar de estudiar electrónica y mecánica. También hablemos de Lisa. Lisa Federman creó Nomiku. Nomiku es un circulador de agua, un sous vide, que genera cocina maravillosa, cocina mágica, recetas magníficas. Lo siento, Robatifis, perdón, lo siento. Y ella estudió periodismo, ella no estudió otra cosa. Hablemos del CEO de GitLab, Sid Sijbrandij. Él es un máster en ciencias naturales, estudió ciencias y creó el software definitivo de colaboración open source, el WordPress de GitLab. Miren, no vayamos tan lejos. Hace un programa atrás, en Platzi Live, hablamos con Eduardo Manchón, el founder de Panoramio. Eduardo es psicólogo y creó una de las startups que disparó el ecosistema de emprendimiento en España y que luego fue adquirido por Google. Obvio, también podemos hablar de la gente que se salió de la universidad. Y ustedes conocen los 3 casos súper famosos. Que Mark Zuckerberg se salió de Harvard, que Steve Jobs nunca terminó su carrera y que estudió artes. Que Bill Gates también se salió, etc. Pero esta historia no es la historia de la que les quiero hablar. Es la historia de cómo no se trata de abandonar la universidad. Porque eso es lo primero. Miren, algo normal es que muchos de ustedes van a decir: ah, no, hay que ir a la universidad. ¡A huevo! ¡Listo! ¡Me ya! ¡Hasta el carajo! ¡Fuck you, profesor! No tengo que hacer tu tarea. Y esa es la lección incorrecta. Nadie debería salir de la universidad si no tiene un plan mejor que lo que estás haciendo. Si tu único plan es irte con los amigos a tomar tecate y a que se arme la carne asada, sigue en la universidad, no seas degenerado. Carlos. Pero, sí, esto fue un Carlos genérico, pero si realmente tienes un plan que valga la pena, eso está bien. Lo que yo pensaría es que si estás en la universidad, no te cuesta mucho terminarla. Si no estás en la universidad, deberías estar aprendiendo por tu cuenta antes de entrar. Y si no tuviste la oportunidad de entrar a la universidad, eso no significa que no puedas tener la oportunidad de triunfar en el mundo. Yo les he hablado antes de este concepto, que es la intersección de conocimientos. Yo les he hablado de este concepto de que los mejores profesionales en el mundo son aquellos que intersectan la ingeniería con el marketing, el diseño con la programación. Son los que aprenden de múltiples facetas. Son las mejores personas posibles. Y la realidad es que, a pesar de que les digo que no abandonen la universidad, cada vez es menos necesaria, en particular en la industria de la tecnología. Google es muy público respecto a cómo ya no les importa tanto los grados universitarios, los diplomas para contratar. Ellos dicen: no necesitas un diploma universitario para ser talentoso, tienes que demostrar un skill, una habilidad, no el ser experto en algo. La lógica se puede aprender y mientras tú midas con estadísticas lo que haces, eso es importante. Tienes que probar determinación, grit. Y si terminas yendo a la universidad, que no tiene nada de malo, enfócate en skills, no en diplomas. Eso está bien. De hecho, Fast Company hace un año ya hizo un artículo hablando de por qué las empresas de tecnología están contratando a personas sin graduación universitaria. Y no es que les paguen menos, eso es un mito. No les pagan menos, es que simplemente hay un nuevo contrato social. Y ese nuevo contrato social es el núcleo de este programa. Ese nuevo contrato social es la educación básica no creo que la vaya a tocar yo. Hay otras personas que la están tocando, como Khan Academy, como VIP Kids, como muchos otros. Suerte con eso. A mí me parece aterrador cambiar la educación básica, primaria y secundaria. Y también siento que es muy importante que sea gratuita y pública. Por ende, conectada con el Estado de una u otra manera, pero con alta calidad. Pero una vez tú aprendes las cosas básicas, una vez tú aprendes química, física, cálculo, ciencias sociales, biología, es hora de dedicar una vida entera a aprendizaje. Es hora de quitarnos esta idea de que vamos una vez a la universidad y monetizamos eso de por vida. Eso ya no existe. Es más, ese es un pensamiento extremadamente peligroso. Eso es un pensamiento que te va a volver una persona poco competitiva en el mundo actual. Porque las mejores personas, los mejores profesionales, se dedican a aprender de por vida. Buscan un aliado que les ayude a tomar el camino más corto y no paran de aprender. Piensen en este profesor de Ghana. ¿Ustedes creen que este man estudió arte o Word? No, simplemente está en una carrera de aprendizaje de por vida y demostrándole a sus estudiantes que no hay límites para democratizar la educación profesional. Ese, al final del día, es el trabajo de Platzi. Nosotros no queremos que ustedes se salgan de la universidad. Nosotros no queremos que ustedes abandonen la carrera que tienen porque sus papás les exigieron que tengan un diploma. No.
Lo que nosotros queremos es que ustedes cambien la mentalidad y lo que nosotros queremos es que sea posible para cualquier persona, no importa dónde nazcan, no importa el país del que sean, no importa la situación social o económica que tengan, poder acceder a educación profesional. Nosotros descubrimos este año que en Platzi, en promedio, los estudiantes que estudian en Platzi aumentan un 54% mínimo sus ingresos y el top 20% lo aumentan un 260% un año después de estudiar en Platzi. Y esto es sin importar dónde estaban antes, sin importar si eran pobres o ricos, sin importar si estaban en Venezuela o en España, sin importar si nacieron en un lugar remoto del Amazonas o en Nueva York. Porque al final del día, si nosotros logramos cambiar este sistema educativo por un sistema educativo profesional que realmente democratice el acceso a este tipo de cosas, transformamos la economía. Y esa es la misión de Platzi. Platzi va a transformar la economía hispana, la economía de nuestros países en desarrollo. Economías que el día de hoy lo único que hacen es explotar recursos naturales y manufactura. Y lo que vamos a hacer es entrenarlos a ustedes, la nueva generación de talentos en tecnología de nuestras naciones.